Buenas tardes, queridos amigos, amigas, juristas del mundo entero, socios y amigos de la World Jurist Association. Tenemos hoy otra nueva etapa en nuestro camino, en nuestra andadura hacia el Congreso Mundial de Colombia, en diciembre, el 2 y el 3 de diciembre de este año 2021, donde tendremos la oportunidad de participar en una conversación global sobre los temas más vanguardistas, más acuciantes y más relevantes sobre lo que es el imperio de la ley, el gobierno de las leyes, como única alternativa al gobierno de los hombres. Yo querría dar la bienvenida a todos los ponentes esta tarde. Querría dar las gracias a todos los que han estado trabajando en esta opening session y quería básicamente introducir el tema de la distorsión de la Constitución social y económica. Si queremos realmente un gobierno de las leyes frente a un gobierno de los hombres, tenemos que trabajar para ello y asegurarnos que no hay una distorsión, que no hay un falseamiento y que no hay una destrucción de la Constitución. Y para ello es fundamental tener muy claro cuándo se empiezan a producir esas grietas, esas amenazas, en el fondo, esos ataques al Estado de Derecho. Vamos a hacerlo en continuidad con otras sesiones que hemos trabajado con las academias de jurisprudencia y legislación de los países iberoamericanos. Y lo vamos a hacer de grandes maestros del derecho. Pensaba al preparar esta introducción que si queremos tener edificios seguros, edificios emblemáticos, edificios vanguardistas, además de una buena educación básica, tenemos que tener también buenas escuelas de arquitectura. Y para seguir teniendo buenos operadores jurídicos, buenos jueces, buenos abogados y muchos ciudadanos que admiran, respetan y acogen las decisiones de los tribunales, necesitamos grandes maestros del derecho que sigan produciendo juristas finos, juristas que sepan acercar en lo posible la justicia a la verdad de la dignidad de la persona. Y en ese sentido quiero agradecer el esfuerzo de estas nobles profesoras, jueces, profesores, que hacen este esfuerzo de compartir, primero audiovisualmente, luego presencialmente en Colombia y, por supuesto, a través de los escritos, de los libros que se irán publicando con estas distintas sesiones, su conocimiento y su experiencia. Solo quiero terminar con dos ideas. La primera, que hay alarma en el mundo siempre. El Estado de Derecho es un ideal, es una tarea siempre inacabada. En ningún país del mundo hay un Estado de Derecho perfecto, pero sí sabemos cuando hay ataques directos a lo que es un compromiso de la sociedad, de toda la sociedad con el Estado de Derecho. Eso se está produciendo ahora mismo en México, donde hay numerosos incidentes, donde tenemos un ataque a la independencia judicial, un ataque a la independencia de las instituciones, un ataque incluso a la Constitución, proponiendo leyes a través del propio Parlamento que vulneran directamente la letra de la Constitución, la letra y el espíritu de la Constitución. Y tenemos también, quiero subrayarlo, una situación de emergencia que está causando alarma en la propia Colombia. Y ahí me quiero remitir y referir al comunicado que la Academia de Jurisprudencia colombiana, esa gran institución que reúne a lo mejor del mundo jurídico colombiano, ha realizado sobre esta situación tan acuciante, tan alarmante y de la que realmente no se tiene verdadera información. Yo creo que hay mucha confusión. La Academia ha vuelto a recordar que la única salida democrática a la situación de distorsión social, de conflicto social que se está viviendo es a través del imperio de la ley, a través del sometimiento a la Constitución y a las leyes. En un comunicado, yo creo que ejemplar, al que nos adherimos desde la World Jurist Association, han vuelto a recordar a toda la sociedad colombiana que la única garantía de mantener la vida en paz y en libertad es el sometimiento a las leyes, el sometimiento a la ley y el repudio a la violencia, por supuesto. Por lo tanto, vamos a oír hoy cosas muy interesantes. Vamos a tener la oportunidad de trabajar durante un tiempo con verdaderos especialistas que saben perfectamente cómo se pueden producir, cómo son esos expertos en salud, cómo se pueden producir esos ataques a la salud del cuerpo jurídico que vertebra la vida en sociedad. Gracias por participar
Y voy a dar ahora la palabra al profesor Aragón Reyes, que es uno de nuestros grandes también juristas y constitucionalistas que hablan español en el mundo y que ha sido también partícipe, protagonista y artífice en buena parte, junto con el doctor Trujillo, de esta serie de opening sessions, de mesas redondas que estamos teniendo con las academias de jurisprudencia y legislación iberoamericanas. Él mismo es un académico, él es un profesor y es una persona comprometida con el imperio de la ley desde hace muchos años. Adelante, profesor Aragón. Muchas gracias, querido Javier. Buenas tardes desde España, buenos días ahí a todos mis amigos presentes en este acto y especialmente a los organizadores, a las ponentes, a los ponentes y a las demás personas que estén siguiendo desde diversos lugares en la reunión de hoy. Como ya ha dicho Javier Cremades, esta reunión tiene una enorme importancia. Es una continuidad de la que ya tuvimos en Caracas sobre el falseamiento del Estado de Derecho. Y es una continuidad porque cuando el Estado de Derecho se falsea, también inevitablemente se falsea y se perjudica el Estado social. Porque el Estado de Derecho es un Estado social de derecho. Hoy vamos a tratar de los problemas que el falseamiento del Estado de Derecho tiene para la economía y para la sociedad. En consecuencia, esta Opening Session de hoy se articula dentro de esa serie, precede a la que tendremos a primeros del próximo mes de junio en Córdoba, Argentina, sobre la independencia judicial y a las muchas otras que vamos a tener a lo largo del tiempo, antes y después de la celebración del Congreso en Cartagena de Indias. Yo lo único que quiero es expresarles, como siempre hago, porque es una realidad, mi agradecimiento y mi admiración por la labor que están realizando las academias iberoamericanas de jurisprudencia para la celebración de estos actos, bajo la coordinación atinada de nuestro presidente, el presidente de la Academia Colombiana, el doctor Augusto Trujillo. Y estoy seguro que esta tarde va a ser también una tarde importante. Así es que solamente les quiero decir eso y, bueno, confiar en que el éxito que están teniendo estas Opening Sessions va a seguir con el de esta tarde y va a prolongarse con las sucesivas. Nada más, porque el tiempo nos apremia y pretendemos siempre, como saben todos ustedes, ser puntuales en la terminación de la Opening Session. Así es que ya me corresponde solamente dar la palabra al vídeo, dar paso al vídeo del presidente Duque, que a continuación se pondrá. I am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress. More than 14 opening sessions that will conclude in our cherished Cartagena de Indias next year. It is an honor for all Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy. We received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom, order, peace, and concord in our society, precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 Constitution, as well as the bicentenary of the promulgation of the Constitution of Cúcuta. The world is facing challenging times for many reasons, including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences. So we must strive to amplify valuable dialogues, such as those promoted by the World Jurist Association, the World Law Foundation, and other sponsors of this very important Congress. That is why I salute the design of this innovative, ongoing format that will hold these online opening sessions with free access. It will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being, development, and freedom for our citizens. I invite the international legal community to participate actively in this democratic journey, which will be held throughout the next months in top cities like Washington, Miami, Mexico City, Buenos Aires,
Hong Kong, and other cities around the globe. I wish you the very best during these months of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country, when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law. Thank you so much. Como academia anfitriona de este Opening Session, quiero dar los buenos días y las buenas tardes a todos, en especial al doctor Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, al doctor Manuel Aragón por su dinamismo, al doctor Rafael Navarro Valls, presidente de la Mesa Permanente de Academias de Iberoamérica, a el doctor Armando Andruet por su colaboración para llevar adelante este evento, como así también al doctor Humberto Romero Musi, al doctor Augusto Trujillo, también por su dinamismo y por su gran optimismo en llevar adelante no solamente estas opening sessions, sino también las opening sessions, ni siquiera la opening session, sino el gran opening que se va a llevar a cabo en Cartagena el próximo diciembre. También van mis agradecimientos a todos los panelistas, el alma de esta opening session. Vamos a contar con muy respetados y connotados profesores universitarios, magistrados, abogados, desde luego, que van a enfocar el tema que ya inicialmente hizo alusión nuestro presidente. Diría yo que estas opening sessions llevan una característica fundamental. No se trata de exposiciones magistrales, doctrinarias, sino la expresión crítica de un momento determinado que vivimos en Latinoamérica. Y espero que ese análisis crítico sea captado, sea asimilado por el resto de la comunidad jurídica, no solamente de abogados, sino también que llegue a las personas que están en funciones de gobierno. Eso, sin duda, va a significar un gran avance en la realidad de cada uno de los países que nos encontramos envueltos en estas circunstancias. Hoy vamos a hablar desde La Paz, Bolivia, desde la capital más alta del mundo, que gentilmente nos han permitido que llevemos adelante esta opening session. Vamos a hablar del falseamiento de la Constitución Económica y Social. Quisiera ceder la palabra a una dama, la doctora Cecilia Sosa, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, presidente de la Organización de Cortes Supremas de las Américas, directora ejecutiva de la organización Venezuela Progresa en Libertad, Viper Libertad, desde 1999. Directora académica de la organización Bloque Constitucional de Venezuela y miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas de su país. Doctora Cecilia, le dejo la mesa a su disposición. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su presentación. Yo quería también, en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y por su participación en este trascendental evento, que une a todas las academias y que nos prepara para el Congreso Mundial de la World Jurist Association. Saludo, por supuesto, a Javier Cremades, su presidente, a las palabras del Iván Duque, el presidente de Colombia, a Ramiro Moreno Valdivieso, a Armando Andruet, a los apreciados académicos de la academia a la que pertenezco que nos acompañan, a los distinguidos ponentes, compañeros de panel, y al público que sigue este encuentro.
Yo me voy a referir al falseamiento constitucional de los derechos económicos en Venezuela. En el marco de la actual crisis sistémica venezolana, tiene lugar un conflicto entre dos proyectos políticos que han dividido profundamente a la sociedad venezolana. Uno, de carácter democrático, encarnado en la Constitución de 1999, el Estado constitucional democrático, y el otro, de carácter hegemónico o totalitario, que postula la denominada revolución, Estado comunal socialista, o más conocido en el continente como socialismo del siglo XXI. Este proceso de distracción paulatina de la sociedad, dirigido desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo estratégico de Cuba, luego de la aprobación popular de la Constitución de 1999, se inicia con la manipulación de las normas de la Constitución para destruir el principio de representatividad, ya que ahora los electos, entre comillas, no están para representar a quienes los eligieron, sino los intereses del plan político en marcha, que además se transformó en una estructura que succiona todos los recursos del Estado, se expande a otros países y pervierte el Estado de Derecho establecido. Así el falseamiento se inicia mediante el discurso, aunque siempre acompañado de la toma de más poder y más poder. Esta estrategia comenzó invasiva por apoderarse del poder electoral, haciendo ver que se aplicaban los criterios y principios del respeto al voto y del logro de un sistema electoral que era transparente y que ya no estaba en manos de los partidos políticos del pasado. A medida que avanzaba el gobierno, se fue utilizando la reelección indefinida, las leyes habilitantes, el presidente asume cada vez más funciones y así llegamos a la era de Nicolás Maduro, quien administra, legisla y sentencia, sea directamente o utilizando a los fieles servidores colocados en los poderes públicos, ignorando totalmente los trámites constitucionales y legales que eventualmente deberían cumplirse. En cuanto al derecho a la libertad económica, es importante destacar que todo aquel que pretende ejercerlo o la esté desarrollando está obligado a insertarse en una concepción del Estado social comunal. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desnaturaliza el derecho a la libertad económica cuando le da un nuevo significado al marco del Estado social, en una sentencia del año 2009, en el que dice: los derechos fundamentales relacionados con la industria, el comercio y la producción deben sufrir un proceso de enriquecimiento, de humanización, de socialización, y que no se trata de que no se sigan reconociendo, estoy leyendo a texto expreso, se trata, dice, de despojarlos de su impronta meramente lucrativa, de su obsesión por la eficacia y de su individualismo excluyente. Esta forma de Estado social la definió la referida sentencia como: hay que dirigir la marcha entera de la sociedad, aún de modificar su estructura misma para hacerla más justa, para entender el bienestar de toda la población. En suma, esta interpretación postula la funcionalización social de la empresa privada y únicamente podrá atender aquellas áreas que el Estado considere que son ajenas al interés social. La Constitución consagró un sistema socioeconómico, señaló cuáles eran los principios que la regían: la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad, la iniciativa privada, todo en un desarrollo armónico entre el Estado y la iniciativa privada en beneficio de la economía nacional. Pero en estos últimos 21 años se ha producido una lesión del derecho de propiedad desde todos los órganos del poder público. Desde el poder legislativo se violentó el derecho de propiedad mediante leyes que declaran abierta
e indefinidamente la utilidad pública de bienes y servicios, dejando en total discrecionalidad al presidente de determinar que tales bienes son de esa naturaleza. Las leyes prescinden de la participación del Poder Judicial en el procedimiento expropiatorio, en detrimento de las garantías, derechos e intereses de los particulares. Y las leyes regulan que regulan la expropiación realmente solamente como sancionar infracciones legales. Ese discurso continúa bajo la expresión del Estado comunal y ciudades comunales y la gran corrupción de los funcionarios del Estado que dilapida el sector económico público y utiliza al sector privado que puede para sus intereses. De manera que el ingreso público en este momento en Venezuela no da para suplir ni siquiera la falta de producción. Yo quisiera señalar para destacar este aspecto que la situación verdaderamente en el marco de este planteamiento nos sitúa en una turbulencia asociada al proceso político venezolano, y creo que esto posiblemente es importante tenerlo en cuenta, porque el rasgo distintivo de la imposibilidad en Venezuela de resolver el problema a la luz de la norma constitucional se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, que la Constitución de 1999 ha sido para los detentadores del poder una mera fachada, en la que subyace su verdadero proyecto político de inequívoca vocación totalitaria. Es decir, es como si para los que están en el ejercicio del poder de facto, el Estado comunal socialista hubiera estado consagrado en la Constitución votada por el pueblo en 1999. La segunda causa que, a mi manera de ver, impide el recurrir a la Constitución para resolver los problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país, es que las élites opositoras han tenido una visión meramente política del problema y no una visión ni constitucional, ni institucional, ni económica. Es decir, han visto el conflicto político solamente desde ese enfoque. Y en esa, digamos, en esa lucha de terreno político pareciera que están en minusvalía. Por tanto, pareciera que en este momento, inclusive extendiéndome a la situación de otros países de nuestro continente, estamos obligados a pasar de la necesaria concepción filosófica, los fundamentos, el diagnóstico de la realidad, a conjugarlos con la acción que exige instaurar el sistema democrático en consonancia con las políticas públicas y el capital, teniendo como centro al ciudadano y solventando la inmensa desigualdad. Quisiera concluir estas palabras exhortándonos como academias iberoamericanas en entender cuáles son las preferencias ciudadanas, comprender qué es lo que divide a la ciudadanía, por qué la reticencia al compromiso democrático, por qué la preeminencia del enojo como emoción política, entre otros, y de esta manera las academias contribuir, atendiendo a las variantes propias de cada país, en orientar las ejecutorias que ayuden a la transparencia en el ejercicio del poder, al equilibrio entre el poder político, los derechos económicos y el ciudadano, la garantía de la protección de los derechos humanos, todo en función de que los ciudadanos se desenvuelvan en un sistema que proporcione estabilidad en cada acto cívico, en cada necesidad social y en sus relaciones con el resto de la sociedad y el Estado. Continuemos la lucha por más justicia, por más libertad y por más igualdad. Muchas gracias. Vamos a tener a continuación la presencia de una segunda dama. Se trata de la doctora Encarnación Roca, quien nos va a referir
sobre la protección de los niños en un Estado de Derecho, el interés del menor. La doctora Encarnación Roca Trías es vicepresidenta y magistrada del Tribunal Constitucional de España, magistrada del Tribunal Supremo. Se convirtió en la primera mujer en acceder al alto tribunal por turno de juristas de reconocido prestigio. Doctora, tiene usted la palabra y deleítenos con su exposición. Buenas tardes a todos y buenos días a mis compañeros de más allá del Atlántico. Muchas gracias por invitarme en esta reunión preparatoria del Congreso que va a tener lugar en Cartagena de Indias y que agradezco esta participación especialmente al profesor Aragón y también a Javier Cremades, a quienes saludo efusivamente. Voy a intentar centrar un poco en la problemática relacionada con la protección de los niños en un estado social, en un estado de derecho, porque si bien los niños muchas veces no son el objeto directo de la protección, como ahora veremos por los datos que tengo de la organización Save the Children, sin embargo, son ellos los que a lo largo de sus vidas van a configurar un estado de derecho. Si los niños no tienen una suficiente educación o un nivel de comprensión de lo que es la democracia, no podrá vivir de una manera permanente un sistema democrático basado en el Estado de Derecho. La organización Save the Children, a la que me he referido antes, ha identificado diversas formas de explotación infantil. Por ejemplo, la trata infantil, la explotación sexual, el matrimonio infantil que afecta, por ejemplo, a 100 millones de niñas, el trabajo forzoso en minas como minas del África, de Asia y Sudamérica, la esclavitud doméstica, etcétera, etcétera. Estos datos, que podríamos considerar aterradores, son además altamente preocupantes. El total de niños trabajadores, según la última estadística de la UNICEF, comporta una cifra de 250 millones de niños en todo el mundo. No hará falta que advierta que la dedicación de estos niños a la actividad económica como mano de obra barata les aleja de su formación escolar con carácter prematuro y en el mejor de los casos les obliga a compatibilizar trabajo y formación escolar. En cambio, en el peor de los casos, el trabajo infantil puede implicar la separación de los niños de su familia, ser expuestos a actividades extremadamente perjudiciales para su integridad y para su salud. Y hablamos de una explotación que se inicia generalmente a los 5 años de edad y en la que los porcentajes entre hombres y mujeres explotados a este nivel de edad no difieren significativamente. No les descubro nada si afirmo que el trabajo infantil impide que los niños tengan una infancia plena, una buena educación, un desarrollo corporal sano y un entorno seguro. ¿Cómo se ha afrontado en España, por lo menos a nivel legislativo, esta problemática? El 21 de abril pasado, y tras 10 largos años de recorrido parlamentario, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Esta ley orgánica busca la protección de todas las personas menores de edad que se encuentren en territorio español con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia. Esto son los menores protegidos en España, en el territorio español. Y fuera de España también protege a los menores de nacionalidad española. Esta ley tiene como objeto, y voy a leer un pequeño párrafo de la ley, de la exposición de motivos, garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que desarrolla su vida. Realmente hay que decir que es hay que alabar al gobierno español cuando se propone este tipo de política en relación con las medidas que según ley deben ser adoptadas para proteger a los niños. Sin embargo, no debo ocultar a mis colegas esta tarde que yo creo que si bien las iniciativas legislativas de cualquier tipo en favor de los menores debe ser bien acogida, sin embargo, hay que reconocer que en nuestro país, en España concretamente, hay más de 167 normas, y no me equivoco en el número, con rango de ley que se refieren a los menores. Evidentemente no se las voy a citar, porque si no, no acabaríamos nunca esta presentación. Solamente si entran ustedes en la base de datos del Boletín Oficial del Estado, introducen como parámetro de búsqueda la palabra menor, verán que lo que les estoy diciendo es absolutamente cierto. Eso seguramente conlleva que se haya creado en España, aún sin quererlo, un verdadero estatuto del menor, que se ha ido construyendo cada vez con más fuerza a partir de la entrada en vigor de la Constitución española. Un estatuto que se basa en el reconocimiento del menor como titular de un amplio conjunto de derechos y cuya articulación jurídica requiere una interpretación integrada de los preceptos contenidos en la Constitución, la normativa del derecho de la Unión Europea, tanto el originario como el derivado, los convenios y tratados internacionales ratificados por España y muy específicamente la Convención del Niño de Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1989. 2 minutos. No cabe duda de que el alto grado de vulnerabilidad de los menores ha hecho necesaria la existencia de este estatuto propio en el que el interés superior de los menores rige como principio básico informador, respetando su propia autonomía que debe quedar adaptada a la edad y madurez de cada niño. Pero ya les he dicho antes que no basta con legislar. Podemos prometer, pero sin que los estatutos... Pero si los estatutos no ofrecen a los operadores jurídicos herramientas efectivas para la protección y el respeto de los derechos de los niños, siempre quedarán en papel mojado. Esta línea de trabajo ha sido muchas veces considerada en el Tribunal Constitucional, que se ha preocupado de fundamentar muchas de las opiniones relativas a los niños en precisamente el interés del menor. Yo creo que para finalizar, pienso que cuando estamos en presencia de los menores existe no solo la obligación para el Estado y las comunidades autónomas de implementar políticas de acción positiva respecto de ellos, sino que, de conformidad con lo dispuesto también en la Constitución, el reconocimiento, el respeto y la protección del menor deben informar la legislación positiva y la práctica judicial. Yo creo que todos debemos intentar, desde nuestra posición personal e institucional, que no quede el interés del menor solo en una declaración programática y que no tengamos que seguir avergonzándonos con las cifras anuales que nos ofrecen los organismos internacionales. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Muy bien, muchas gracias, doctora Encarnación Roca, por sus pautas que nos da esta tarde de reflexión. Voy a ceder la palabra ahora al doctor José Luis Sea Egaña, de Chile.
Preside en la actualidad la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile del 26 de febrero del 2006. Es presidente de la mesa directiva del Congreso de Academias de Derecho y Ciencias Sociales de Iberoamérica, rol que asumió en 2011 y para lo cual fue reelegido por 3 años en mayo del 2014 y nuevamente en el 2017. José Luis, tienes la palabra y tienes la mesa a tu disposición. A todos ustedes un gran y afectuoso saludo. En fin, llegue a cada uno de ustedes mi expresión de gratitud por esta reunión y paso a referirme al tema, que yo había preparado un texto, pero voy a improvisar para encuadrarme en el tiempo que me han asignado. Y entonces, yo quiero decir que siento incertidumbre y algo de esperanza. Una esperanza vacilante. ¿Por qué siento incertidumbre? Porque Chile está viviendo un proceso sin precedentes en sus 220 años de vida republicana. Sin precedente. No sabemos si es consecuencia de una revolución, de una contrarrevolución, de una mutación que va imperceptiblemente captando a todos los sectores del país. Pero estamos envueltos en una pandemia sanitaria, política, económica, social, realmente gravísima. ¿Quién puede decir que entonces el futuro está despejado? Que tenemos certeza de no solamente de desconstitucionalizar el país, sino que también tenemos certeza que podríamos reconstitucionalizarlo. Reconstitucionalizar demora decenas de años. No hay país que haya hecho esto en una corta duración, sino que tiene que ser, como decía Ferdinand Hodel, una larga duración. Y por un camino tortuoso, accidentado, difícil. Nosotros estamos en este momento próximos, en 7 días más, a votar una nueva constitución que va a ser elaborada en un año de aquí en adelante, y que puede llevarnos, por lo tanto, en un proceso que no va a tardar menos de julio o agosto del año 2022. El año 1978, yo fui quien propuso constitucionalizar un orden público económico, social y propiamente económico. Quedan disposiciones en la Constitución chilena que vienen desde entonces. Y entre ellas debo citar la subsidiariedad del Estado, pero acompañada de la solidaridad que está omitida en la Constitución actual y que es inseparable de una recta y adecuada conceptualización de un Estado social de derecho. Sin solidaridad no hay subsidiariedad del orden social y económico. Pero está consagrada también la propiedad privada con función social. Está consagrada la libre iniciativa empresarial del orden político, del orden social y económico, y reconocida la libre apropiación de bienes, incluyendo en este caso, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo, la apropiación de bienes indispensables como es el agua. ¿Qué está pasando en Chile hoy día? Que estamos viviendo un proceso de desconstitucionalización. Las bases esenciales del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho están siendo vulneradas, quebrantadas y atropelladas de una manera sistemática. A partir del 18 de octubre del año 2019, quien quiere hacer lo que se le antoja en Chile. Se vive un ambiente de anarquía, de desgobierno, junto con vandalismo, azonadas, incendios. Hay 62 iglesias quemadas. ¿Por qué? ¿Qué revela eso? Hay una cantidad de delitos comunes asociados con delitos políticos que es absolutamente sin precedente dentro de la cultura chilena.
Esto es realmente muy grave. ¿Cómo se puede ir a la elaboración de una constitución? Uso las palabras de Bruce Ackerman de Yale, en este momento constitucional completamente inadecuado, inapropiado. Hacer una constitución es generalmente consecuencia de asonadas revolucionarias. Pero en Chile no se vio una asonada revolucionaria, pero se vio un proceso de desvalorización del Estado de Derecho extremadamente grave. La inversión extranjera está siendo casi diezmada a través de impuestos exorbitantes, 70, 80, 90% superiores a los que existen en la generalidad de los países de la OCDE. La organización social, la sociedad civil, está siendo desconsiderada por el Estado. Pero al mismo tiempo el Estado es un Estado débil, frágil, que requiere de una revisión total de alto a bajo, porque ya no sirve a la persona humana, como lo dice, sin embargo, la Constitución chilena en el artículo 1º, inciso 4 de ella. Entonces, yo creo que el orden político, que es inseparable del orden social y económico, está atravesando por una situación que es de más extrema gravedad que la simple fragilidad de ese sistema socioeconómico. Chile tuvo una prosperidad por 30 años admirada y admirable. Fuimos la fuente de millones de migrantes, particularmente de la hermana República de Venezuela, de Perú, de Colombia, todos aquí presentes. Pero hoy día estamos en una situación que es extremadamente grave. La resumo diciendo, no sabemos hacia dónde vamos. No tenemos certeza, no hay seguridad jurídica en este momento. El Estado de Derecho en Chile jamás había tenido una situación como esta. Nunca. Teníamos un ordenamiento jurídico institucionalizado, arraigado, respetado y respetable en todo el mundo. Es cierto que cada 40 años aproximadamente entrábamos en procesos críticos, fruto de lo cual fueron guerras civiles, golpes militares e incluso dictaduras. Pero en general teníamos un orden republicano admirado y admirable. Es milagroso lo que ha hecho el Banco Central de Chile, por ejemplo, en el orden económico, de mantener la estabilidad de la moneda y el flujo normal de los pagos. Pero, ¿quién va a querer trabajar si en este momento está ganando 18% más de lo que ganaba antes de la pandemia que afecta al mundo entero? Hoy día no hay mano de obra disponible en Chile. El orden económico y el orden social están sufriendo enormes y muy fuertes impactos para el futuro del país. No quiero extenderme más, porque tendría que describir o pintar un panorama bastante lúgubre. Yo creo que en este momento solamente me cabe, ya tengo una edad que me permite pensar en lo que llamé la larga duración, recordando a Ferdinand Rodel, pensar en que contra todos los síntomas o evidencias o contra todos los hechos que estamos viviendo en Chile, tenemos que reafirmar la esperanza de que tendrán que aparecer líderes, que hoy día no existe ni uno solo en Chile. Chile es un país sin líderes, sin un solo líder, ni religioso, ni político, ni económico, ni empresarial, ni intelectual. Esperamos que la convención que se va a elegir, la convención constituyente que se va a elegir los días sábado 15 y domingo 16 de mayo, para decir en pocos días más, surge ese liderazgo que estamos sintiendo profundamente que no tenemos en la sociedad chilena, y que ese liderazgo sea capaz de producir lo que no existe en Chile hoy día: la unidad en lugar de la fragmentación, la coherencia en lugar de la desunión, el sentimiento de que tenemos una trayectoria constitucional honrosísima, apreciada y aplaudida en el mundo entero, pero que la estamos desfondando de una manera realmente increíble, torpe y muy poco patriótica.
¿Qué orden social y económico puede existir en un país? ¿Qué respeto de los derechos humanos fundamentales, tanto de orden político como social y económico, puede existir si no impera el Estado de Derecho, si la Constitución es atropellada constantemente, si los jueces no la defienden? Y un ejemplo trágico lo dio el propio Tribunal Constitucional hace una semana atrás, cuando no resolvió debiendo resolver un conflicto de poderes crucial entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Capten ustedes entonces qué difícil, qué dramático es enseñar y transmitir la fe, la confianza en las instituciones si estamos viviendo un proceso de desconstitucionalización tan grave. Yo pienso sobre todo los que vendrán y me afecta, me apena pensar que tendríamos que sufrir muchos y muchos años de reconstitucionalización para recuperar el imperio como queremos, de una Carta Fundamental legítima y verdaderamente democrática. Renuevo mi reconocimiento y gratitud a todos ustedes y los animo a que sigan luchando porque la justicia, la paz, la libertad, la igualdad y sobre todo la solidaridad sean valores que nos permitan disfrutar a todos de un orden socioeconómico y político verdaderamente legítimo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José Luis, por tu exposición, que yo creo que es cabal en estos momentos en los cuales no solamente está viviendo tu país, sino muchos países de Latinoamérica. Voy a ceder la palabra a continuación al doctor Rafael Vergara Sandoval, de Bolivia. Él nos va a hablar sobre la anomia de la Constitución boliviana. Él es académico de número de nuestra Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas y también de otras distinguidas academias de Iberoamérica. Rafa, te paso la palabra. Tienes la mesa, por favor. Ramiro, un saludo muy cordial a nuestro presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia, destacado académico boliviano, y por su intermedio, presidente, un gran saludo a todos los colegas panelistas, en especial al profesor Manuel Aragón Reyes, un gran profesor español con el que hemos tenido la oportunidad de compartir en España, y obviamente agradecer también a la World Jurors Association por esta importante invitación. Hoy día voy a comentar esencialmente un tema que creo que por las exposiciones preocupan a todos los juristas iberoamericanos, pero sobre todo latinoamericanos, que tiene que ver con la anomia de la Constitución boliviana. Y eso pasa fundamentalmente por el rol del Tribunal Constitucional. Y podríamos decir fácilmente que en Bolivia tenemos un Tribunal Constitucional al margen de la Constitución, ¿no? Ese es un elemento importante que resalto. Y obviamente voy a tocar 2 o 3 tópicos que creo importantes para que esperemos en diciembre de este año podamos ampliar y debatir con mayor intensidad en Cartagena de Indias, en Colombia. Lo primero es hablar un poco sobre el diseño constitucional en la Constitución boliviana del 2009, ¿no? O sea, para llegar a esa reforma del año 2009 han tenido que pasar 26 reformas a partir de la primera Constitución de 1826 en Bolivia, y definitivamente nosotros hemos pasado inicialmente en la primera Constitución por un control político. En 1883 cambiamos a un control difuso de carácter norteamericano, hasta el año 1994, cuando se hacía la reforma a través de 2 procedimientos, el procedimiento de ley de necesidad de reforma y el procedimiento de reforma constitucional, ¿no? Ahí tuvimos la intervención de 2 juristas, yo creo el más destacado jurista iberoamericano, el profesor Santiago Nino, precisamente en su labor de apoyo a Bolivia, falleció en 1992. Él fue el gran redactor de ese diseño de control de constitucionalidad, y del profesor Fernández Segado, que fueron los que dieron las pautas para que en Bolivia se introduzca el procedimiento de reforma concentrado de constitucionalidad.
El año 2009 se sigue el modelo concentrado, pero para novedad del mundo existe un fenómeno que seguramente vale la pena comentar, y es que por primera vez en la historia del sistema, que el seniano se elegirán magistrados por voto popular, es decir, sabemos que la elección de un magistrado siempre es política, ¿no? Desde eso nos explica muy bien la tradición del sistema concentrado, pero no electoral, ¿no? Y entonces en Bolivia introducen una elección popular de magistrados que se realiza el año 2000 por primera vez y el año 2016 por segunda vez, porque así manda la Constitución boliviana, donde obviamente los índices de aprobación han sido mínimos, el voto nulo y el voto de rechazo en blanco han superado el 60 hasta el 70, casi 80%, lo que implica que la legitimación de estos magistrados definitivamente es muy cuestionable desde el punto de vista de lo que plantean sus promotores, ¿no? Profesores de la Escuela Valenciana, y obviamente de ese neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo que plantean fundamentalmente la legitimidad de origen del Tribunal Constitucional, ¿no? Es que nos quieren dar las pautas, que se ha discutido mucho en el constitucionalismo, de justificar ese alcance de lo que es esencialmente la posición contramayoritaria de los tribunales constitucionales. Es decir, para estos promotores, mayoritario es democrático y contramayoritario no es democrático, ¿no? Y Víctor Ferreres hace una muy buena explicación en un libro fundamental que él ha planteado del control de constitucionalidad en Europa, y creo que a estas alturas ese tema académicamente, si bien no está agotado, está más o menos claro. Sin embargo de ello, ¿dónde viene el gran problema del diseño constitucional boliviano, ¿no? En 2009, en que el constituyente boliviano, apoyados por la Escuela Valenciana, lo que hacen es confundir el principio de representación, que siempre obviamente va a ser un principio que rige en otros órganos del Estado, con el principio de independencia e imparcialidad, ¿no? Es decir, que lamentablemente para la justicia boliviana, el elegir estos votos justificando esa legitimación de origen, definitivamente pues genera un gran problema. Entonces, hoy día tenemos magistrados con una aprobación casi inexistente y definitivamente poco o nada independientes, y yo diría casi muy poco imparciales, ¿no? Entonces, es un problema de diseño constitucional, que es el primer tópico que me encantó comentar, porque definitivamente ese es un problema básicamente del debate, ¿no? El tema el segundo tópico, que creo que es más dramático todavía en ese Estado constitucional de derecho, donde debe primar la rigidez constitucional, es decir, que por el principio del lex superior no puede haber una lex inferior y una lex posterior que modifique esencialmente, que es lo que caracteriza una constitución del Estado constitucional, y también una constitución normativista, ¿no? Que en esencia tiene que ser una constitución que más allá de ser un elemento de principios, también sea una norma viva, que todos los ciudadanos y las autoridades la cumplan, ¿no? Y por lo tanto, al ser la norma suprema del ordenamiento jurídico, ha ocurrido en Bolivia una famosa sentencia constitucional el año 2017. El Tribunal Constitucional Boliviano, el tribunal denominado plurinacional, y aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Porque un Estado es plurinacional cuando tiene muchas naciones, ¿no? Pero el artículo 3 de la Constitución boliviana habla sola y únicamente de la nación boliviana, ¿no? No habla de muchas naciones, ¿no? Y obviamente se confunde con el artículo 8.9 de la Constitución, donde se habla de 36 lenguas o idiomas, ¿no? Entonces, este paréntesis es importante
porque la construcción tenemos que hablar de una nación boliviana y no de una nación plurinacional, ¿no? Ese debate también es importante y tiene respuesta en la propia Constitución, revisando el artículo 3. Luego de este paréntesis, bueno, esa sentencia que les comento, la sentencia 84-2017, dictada en noviembre del año 2017, lo que hace en esencia es fundamentalmente tocar dos tópicos, ¿no? El primer tópico referido a entender que básicamente no todos los derechos son principios y obviamente lo paradójico o la desviación del Tribunal Constitucional, en palabras de Merton, deberíamos entender fundamentalmente como una desviación que lo que hace es establecer el derecho humano a la reelección presidencial indefinida. Es decir, que a través de un fallo de la Constitución que deja inaplicable o inconstitucional el texto de la Constitución, aplicando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, definitivamente pues quedamos ante la sorpresa de que la Constitución en Bolivia ya no es el parámetro, ¿no? Sino es el objeto de control de constitucionalidad. O sea, este sí que es un fenómeno jurídico que tiene que ser digno de estudio, porque yo creo que semejante desviación constitucional definitivamente nos permite concluir que esto, no sé si para bien o para mal, pero sigue una ruta, ¿no? Yo llamo la ruta del mal, que comienza el año 2003 precisamente en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un fallo en el caso del presidente Arias, que obviamente haciendo una interpretación hace, y la Corte Constitucional después de casi 20 años absolutamente no ha dicho nada, y ese mal ejemplo se repite el año 2010 en Nicaragua y el año 2015 en Honduras, ¿no? Y el año 2017, pues la perfección de esa labor del Tribunal Constitucional de reformar la Constitución sin ponerse del lado del pueblo, es decir, en palabras de Bobbio, haciendo un fallo ex parte principe y no ex parte populi, ¿no? Entonces, elementos centrales que definitivamente los ampliaremos en Cartagena y pues creo que es importante darnos cuenta de que la única forma de garantizar el Estado constitucional de derecho es que los juristas en este tipo de eventos tengamos la mente clara y obviamente tratemos de orientar el debate para que definitivamente este tipo de fallos que desvirtúan la naturaleza misma del control de constitucionalidad y la esencia de la defensa de las minorías y del Estado de Derecho, es decir, del imperio del gobierno de las leyes y no de las personas, no se vuelva a repetir en otra parte de América Latina. Así que yo agradezco mucho su atención, presidente, a todos los panelistas y a los que participan en este importante evento. Muchas gracias. Gracias, estimado Rafael. El pantallazo de lo que pasa en mi país, en nuestro país, es importante, que seguramente va a merecer algunas complementaciones más profundas al respecto. Nuestro próximo expositor es el doctor Sergio de Andrea del Brasil. Él nos va a exponer la Amazonía, paraíso perdido en el marco del financiamiento de la Constitución Social y Económica. El doctor Sergio de Andrea es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Río de Janeiro, juez federal, ex miembro de la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro, miembro de la Academia Brasilera de Derecho Luso, miembro de la Academia Brasilera de Economía, Política y Ciencias Sociales, miembro del Colegio de Abogados del Brasil. Es autor, entre otras cosas, de muchas obras, comentarios a la Constitución, lecciones de Derecho Administrativo, Derecho de Propiedad, en fin. Él es profesor en Brasil y en el extranjero y numerosos trabajos publicados en obras colectivas y artículos publicados en revistas especializadas. Doctor de Andrea, tiene usted la palabra. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores dirigentes, excelentíssimo senhor moderador,
e eminentes colegas do presente painel, ilustres companheiros de evento, quero inicialmente saudar a todos, em nome da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, representando o seu presidente, o professor Francisco Amaral. Trataremos, então, do tema Amazônia, Paraíso Perdido. O paraíso bíblico foi perdido em razão da prática de um pecado capital. E a Amazônia, o paraíso verde, está sendo perdida pela sucessão de pecados, alguns capitais, de efeitos irreversíveis. Suas maravilhas naturais conferem-lhe a condição de maior bacia hidrográfica do mundo, com 25 mil quilômetros de rios navegáveis, ou seja, 20% das águas doces da Terra, 1/3 das árvores do planeta e 60% de todas as formas de vida. O que o direito constitucional, socioeconômico, tem traduzido juridicamente é a salvaguarda desse paradisíaco bioma, para evitar que o homem o destrua. O Estado de Direito, em que o súdito tornou-se cidadão, surgiu, como sabemos, como Estado liberal, em que se firmaram direitos políticos em face do aparato governamental, submetido ao princípio da legalidade, caracterizando-se a democracia política. A evolução levou à democracia social, que agregou a igualdade formal à igualdade material. Tem-se, então, o Estado democrático social de direito, uma matriz constitucional, a Constituição Social. O direito social cuida da proteção dos mais vulneráveis, trânsitos coletivos e também da defesa, que nos interessa aqui, do patrimônio nacional. Neste emerge, como bem juridicamente tutelado, o meio ambiente, e nele o precioso espaço ecológico, a Amazônia, sobre o que dispõem as constituições dos países dela participantes. Como parcela do direito social, figura o direito econômico, eis que o mercado é um espaço social, razão pela qual se caracteriza uma constituição socioeconômica. E a defesa do meio ambiente é princípio constitucional da ordem econômica. Estado e sociedade, nação e poder público, setor público e setor privado, governo e administração pública, cidadãos e empresas têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, em contrapartida, o dever de defender. A realidade, no entanto, evidencia o falseamento da Constituição. Diversos são os fatores que contrariam o binômio preservação-conservação, produzindo a degradação e a destruição com perda substancial da área florestal. As consequências destrutivas alcançam percentuais expressivos em muitos países. Assim, nesse sentido, o Brasil perdeu cerca de 18%, Bolívia em torno de 8%, e a Colômbia cerca de 12%. Mas essas consequências extrapolam as fronteiras da região amazônica, no desempenho do papel da floresta de distribuição da umidade, que contribuem para a regulação do clima por toda a América do Sul, para a absorção do dióxido de carbono, produtor do efeito estufa. Chega-se a afirmar que, sem a floresta, a porção do continente até a Argentina formaria um quadrilátero desértico. Isso, independentemente dos efeitos negativos para outras partes do mundo. E há pecados praticados por todos os atores da ordem econômico-social. Assim, da parte do Estado,
a falta de políticas públicas adequadas, a adoção, inclusive, de práticas lesivas, a redução de verbas públicas, a deficiente e incorreta regulação, a leniência... 2 minutos. Bueno, nas exigências para a concessão de licenças ambientais, a omissão no papel fiscalizador e, o que é pior, a pressão e repressão do governo às autoridades e fiscais cumpridores de seus deveres. Soma-se, em muitos casos, o podemos dizer, a própria cumplicidade do setor público. Quanto ao setor privado, é constante o abuso do poder econômico, incluindo o emprego do trabalho escravo, e passando pelo agronegócio agressivo e a pecuária expansiva, o desmatamento, as queimadas, tudo isso causando incêndios, a grilagem, a inadequada exploração mineral, a ocupação ilegal de terras públicas para vendas fraudulentas, a afronta dos direitos dos povos das nações indígenas. Os trabalhadores vivem confinados em áreas isoladas sob a mão de ferro de capatazes. Realce-se um aspecto negativo, a permanente a atuação de entidades da sociedade civil denunciando as condutas abusivas e os crimes que são praticados. A cobiça estrangeira exige a permanente afirmação da soberania dos países, em face da sempre latente pretensão da internacionalização da Amazônia. Mas essa não é um paraíso perdido. Há de buscar-se a sustentabilidade, que juridicamente é a garantia de direitos adquiridos da geração presente e das futuras. Ao governo cabem medidas fundamentais que não têm sido tomadas. Ao setor privado, uma produção sadia, um aprimoramento do processo de produção, e o papel da sociedade em si, o de prestigiar a produção sustentável, desenvolver o monitoramento por entidades capacitadas, a formulação, junto ao poder público, de demandas que objetivem a punição e a responsabilização dos infratores. Somente com boas práticas, boas ações efetivas de todos os protagonistas da ordem econômico-social, nos redimiremos dos pecados que vêm sendo cometidos. E então poderemos desfrutar do paraíso amazônico. Muito obrigado. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición así tan sencilla sobre el tema de la Amazonía, de la cual, desde luego, participa también mi país. Nuestro próximo expositor es el doctor Bernardo Fernández del Castillo, quien nos va a hablar sobre la invasión de poderes contra el Estado de Derecho. El doctor Fernández del Castillo Sánchez es director y presidente del estudio Fernández Castillo y Asociados, egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene especialidad en Derecho Fiscal, Corporativo, Filosofía del Derecho, tiene doctorados en la Universidad Panamericana, es doctorado también por la Universidad Pontificia de México, tiene publicaciones, muchísimas de ellas, y dentro de las cuales se destacan el actual Código de Ética de INCAMEX. En fin, Bernardo, te cedo la palabra para que nos deleites con tu exposición. Buenos días a los distinguidos jurisconsultos que han participado en este congreso. El tema del Estado de Derecho es un tema muy bonito, muy interesante y en ocasiones poco entendido por la población en general, porque no tienen un concepto claro de lo que puede abarcar
el Estado de Derecho, que implica el respeto al orden jurídico en la jerarquía legislativa de cada país, de manera que como se exige en la democracia y en la seguridad jurídica con supremacía del derecho, la limitación y racionalización del poder a través de la división de poderes, la protección judicial de los derechos y libertades fundamentales, basados en los principios generales del derecho, de manera que ningún individuo pueda ser privado de sus bienes, derechos o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales libremente y previamente establecidos. Por tanto, todos los individuos tenemos derecho a acudir a los tribunales para que se nos imparta justicia en un proceso pronto y expedito, pues la justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Cuando llega a darse esta, ya perdió la eficacia que podía ser. De tal manera que todos los ciudadanos en cada uno de los países estamos obligados a cumplir con el orden jurídico que nuestras leyes establecen. De tal manera que podamos vivir y convivir de una manera armónica. Y sobre todo, aquellas personas que se dedican a la prestación de servicios públicos y que se forman parte de las filas de la administración pública dentro de la división de poderes o los órganos constitucionales autónomos. Pues la Constitución misma establece que previo a tomar posesión del encargo, deberán protestar el respetar la Constitución y que las leyes de ella emanen. Las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo abstenerse de alterar los derechos humanos reconocidos por la Constitución. El Estado de Derecho implica el respeto absoluto por parte de la autoridad de los derechos humanos y en consecuencia tiene la obligación de velar por que esto se respete. El actuar de los individuos y las relaciones interpersonales de convivencia se encuentran regidos por el derecho y sometidos a él, es decir, el poder y la actividad se encuentran regulados. De tal manera que esto a lo largo de muchos siglos se fue conformando desde Roma, desde Grecia, y ya en el siglo VI antes de Cristo encontramos movimientos populares en Roma en donde el pueblo se rebela contra la aristocracia y se refugia en el Aventino para exigir el reconocimiento de derechos los cuales le son otorgados. A lo largo de varios siglos, el populismo fue adquiriendo arraigo y de ser un elemento para poder obtener el poder. Se había transformado en una forma de mantener la paz y se convirtió en una conciencia popular al grado de que se afirmó que el pueblo solo se interesaba en pan y circo, con lo que enterró la democracia republicana hasta la caída del Imperio Romano. 2 minutos. Como consecuencia del Renacimiento y la reacción del absolutismo real, la evolución del pensamiento a raíz de la Ilustración francesa y la independencia de los Estados Unidos, se fue estableciendo más el respeto del orden jurídico constitucional. De tal manera que hoy por hoy tenemos en muchos países del continente americano y en otros lugares en donde en forma democrática varios regímenes populistas han accedido al poder
y una vez que llegan y se empoderan, empiezan a destruir instituciones que con mucho esfuerzo se han buscado obtener y lograr. Tal es el caso de México, que en 2 años que llevamos, 2 años y medio que llevamos del gobierno actual, ha destruido muchas de las instituciones y permanentemente el presidente tiene un ataque constante en contra del Instituto Nacional Electoral, antes federal, con objeto de decir que es una institución fraudulenta que promueve el fraude electoral con objeto de impedir el reconocimiento de las elecciones libres que próximamente, en un par de semanas, se llevarán a México. Este es un tema muy importante y creo que debe ser materia del Foro Internacional del Congreso de Abogados, en donde el tema exclusivo sea el populismo y la forma de gobierno a efecto de defender y salvaguardar los derechos de los ciudadanos, puesto que estos gobiernos, como el que está viendo en México actualmente, y lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en muchos lados en América Latina, buscan el proteger y valerse de sectores populares, lamentablemente sin conocimiento previo, con objeto de obtener canonjías y derechos propios para satisfacer sus intereses personales. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Con toda seguridad que este tema va a ser recurrente en las próximas opening sessions que vamos a tener. Bueno, finalmente quiero pasarle la palabra al doctor Mario Castillo Freire. Él nos va a hablar de cómo sostener el Estado de Derecho en el Perú. Don Mario Castillo es abogado, magíster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado en ejercicio, miembro de número y miembro del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de colecciones, biblioteca de arbitraje y biblioteca de derecho, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, un poquito cerca de Bolivia. Bien, Mario, te cedo la palabra, tienes la mesa a tu disposición. Señores presidentes y señores miembros de los consejos directivos de las Academias de Derecho de Iberoamérica, un saludo muy especial para todos. Antes de entrar al tema que me compete, debo precisar que esta intervención la hago a título personal como director de conferencias de la Academia Peruana de Derecho, por la generosa invitación de ustedes y por la delegación que hizo en mí el presidente de la Academia Peruana, doctor Raúl Ferrero Costa. Mis palabras, entonces, no representan a la Academia de mi país ni a su presidente, solo me representan a mí. Trataré acerca de cómo sostener de los graves problemas que padecemos. Pero esta es solo una parte de un trabajo más extenso que acabo de escribir al respecto, pero que demoraría más de media hora pronunciarlo. Desde hace ya varias décadas, a través de diversos gobiernos en el Perú, se ha ido minando el prestigio y la solidez de los partidos políticos. Estos ataques han provenido paradójicamente de quienes accedían a la presidencia de la República, a través de movimientos aluvionales que los colocaban sin mayoría en el Congreso. Como ustedes saben, Kuczynski. En esas elecciones se enfrentó al Fujimorismo, fuerza política creada a principios de los 90 o fines de los 80 por Alberto Fujimori y que desde hace ya alrededor de 2 décadas encabeza su hija Keiko. Esa elección era entre un partido de mediana edad y un movimiento recién inscrito, el mismo que supo congregar en la segunda vuelta todos los antis que se formaron contra los Fujimori. Ganó Kuczynski por 40.000 votos. El gobierno de Kuczynski, con una minoría parlamentaria, trató de congregar a un número mayor de congresistas, vacar por la causal, por cierto vaga, pero constitucional, de incapacidad moral. Asumió la presidencia su vicepresidente Martín Vizcarra, cuyo gobierno se centró en el permanente desprestigio del Congreso y de sus miembros, con el coro de muchos formadores de opinión. Y cuando el Congreso se aprestaba a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Vizcarra aprovechó de un pretexto legal para cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Ese fue, a mi entender, un acto abiertamente inconstitucional a gusto de las mayorías de entonces,
Tanto así que al presidente Merino, puesto por el Congreso, se le tildó de golpista y se le obligó a renunciar en una semana tras constantes marchas apoyadas también por muchos formadores de opinión. Luego de lo cual, ese mismo Congreso puso de presidente al actual mandatario, Francisco Sagasti. Tanto Merino como Sagasti han sido presidentes legítimos, pero se falsea la historia a conveniencia a pesar del idéntico origen constitucional de ambos. El punto es, queridos amigos, que en 3 semanas y media en el Perú tendremos una elección presidencial entre un candidato de izquierda radical y el fujimorismo, al cual se le ha adherido la inmensa mayoría de medios de prensa, partidos políticos, sectores empresariales y gremiales. Vale decir, muchos de quienes hasta hace un mes eran sus enemigos. Y ustedes se preguntarán por qué estamos en una situación tan compleja. La respuesta es simple y dura. En el Perú, la mayoría de la población y los formadores de opinión de los partidos políticos, al extremo que de los 3 partidos históricos que subsistían desde el siglo XX, 2 de ellos, el APRA, la socialdemocracia, y el PPC, el social cristianismo, al que pertenezco, acaban de perder la inscripción y deberán recolectar firmas para volver a inscribirse y poder participar en elecciones. La elección del 6 de junio próximo se disputará entonces entre un movimiento político cuyas raíces tienen poco más de 30 años y otro de cuya existencia, amigos, se han vuelto cascarones. Son en su gran mayoría movimientos al servicio de un propietario. La sociedad ha aceptado, pues, el falseamiento de las organizaciones políticas. Creemos que tenemos partidos cuando solo tenemos membretes y caudillos. Por lo demás, la mayoría de la gente no cree en el Congreso de la República y lo critica, cuando la verdad es que es muy representativo, pues en él se reflejan los males de la sociedad peruana. Y lo que es peor, el haber tenido 4 mal vacar al presidente, y más bien que ya viene siendo algo raro que cumpla los 5 años de mandato constitucional. Además, a estas alturas de la vida republicana, por si fuera poco, el hecho de que en el Perú se promocione, al igual que en otros países de América Latina, la letanía de la reforma constitucional de 1993 constituye una gravísima amenaza para la patria, en la medida de que los cambios que se propone están encaminados a la toma del poder, a su retención ilegítima y al profundo recorte de derechos y libertades de la población, en sus bondades, sea que voten en un sentido o en otro. En las elecciones del Perú, cada 5 años, nos jugamos la vida. Hasta ahora la venimos salvando, pero podemos perderla en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mario. Muy interesante el tema peruano. Merece más profundidad, yo creo, al respecto, luego de estas elecciones próximas. Bien, voy a ceder la palabra a nuestro próximo anfitrión, que en estas Opening Sessions va a ser en los primeros días de julio. Es el doctor Armando Andret de la Academia de Ciencias Jurídicas de Córdoba. Luego voy a ceder la palabra al doctor Augusto Trujillo, quien hará el cierre correspondiente de nuestro Opening Session, que creo que está bastante interesante, ha concitado un interés colectivo de parte de la audiencia. Armando, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes y saludo a las autoridades presentes y en especial al doctor Ramiro Moreno, presidente de la Academia Boliviana. Solamente una intervención breve para señalar cuál ha sido este itinerario que hemos empezado hace varios meses atrás de la mano del doctor Augusto Trujillo, que ha vinculado e intentado vincular a todas las academias iberoamericanas en América. Y efectivamente el resultado ha sido exitoso, puesto que en 3 sesiones que se ha realizado la primera en sede virtual de Caracas, la segunda la estamos teniendo ahora en sede virtual en La Paz y la próxima en la sede virtual Córdoba, República Argentina. El tema que ha sido trabajado en todas ellas, naturalmente, ha sido el Estado de Derecho en América. El Estado de Derecho en América
pensándolo primero en su falseamiento, luego pensando el falseamiento económico y social del Estado de Derecho y finalmente lo que trabajaremos en Córdoba el 8 de junio, la independencia y responsabilidad de los jueces. En verdad, el espíritu de estas vinculaciones de la academia con este importantísimo evento del Congreso Mundial de Juristas supone necesariamente de que las mejores leyes hacen a los mejores ciudadanos y los mejores ciudadanos merecen tener aquellos jueces que juzguen precisamente con amplia capacidad científica y profesional y con una dignidad y un compromiso ético en todas las cosas que como tal realizan. Ese ha sido el espíritu que nos ha animado y nos sentimos muy reconfortados. Cedo la palabra entonces a quien ha liderado todo este evento, el doctor Augusto Trujillo. Muchas gracias, doctor Ramiro Moreno, por su gestión de atención para este espacio. Gracias. Tiene la palabra, estimado Augusto. Gracias, doctor Ramiro Moreno. Gracias, doctor Armando Andruet. Saludo a los doctores Javier Cremades, Manuel Aragón Reyes, Ramiro Moreno Valdivieso, Armando Andruet, y a los ponentes de hoy, doctores Encarnación Roca, Cecilia Sosa Gómez, Bernardo Fernández del Castillo, José Luis Sea Egaña, Rafael Vergara Sandoval, Mario Castillo Freire y Sergio D'Andrea Ferreira. Y en ellos a los distinguidos miembros de las academias iberoamericanas y a todos los presentes en esta sesión virtual que hemos cumplido con éxito en la capital de Bolivia, la ciudad de La Paz. Creo que todos estamos de acuerdo, señores académicos, en que acaba de culminar un gran evento. Un gran evento que además de su valor intrínseco desde el punto de vista jurídico conceptual, nos conecta la sesión cumplida en Caracas hace unos meses con la de Córdoba que tendrá lugar el próximo mes de junio. El Estado de Derecho, como lo indicó el doctor Aragón Reyes, supone libertad para la actividad económica y para la iniciativa privada, pero sin olvidar las responsabilidades propias del Estado social. Tal vez eso quiera decir que el Estado social de derecho tiene su contrapartida en la economía social de mercado. No lo sé, pero se me ocurre que del equilibrio entre uno y otra dependería el buen desempeño de una sociedad comprometida con la defensa de la libertad, pero también con la procuración de la igualdad de oportunidades. Ese reconocimiento no es fácil. Los tiempos que corren son testigos no solo de que la economía se puso en los últimos años o tal vez décadas al servicio incondicional y exclusivo del mercado, sino que la economía ya no es doxa, ahora es dogma. Y eso produce disfunciones que sobre todo en tiempos de crisis como los de esta pandemia hacen propicia la aparición de los populismos de todos los siglos. Yo veo con optimismo, por fortuna, las gestiones del presidente Biden en los Estados Unidos, quien con cierto gesto keynesiano está dinamizando los compromisos fiscales del Estado y robusteciendo su fuerza moral, de manera que el derecho cumpla su función regulatoria, pero también pueda funcionar como civilizado instrumento de cambio. Hace varias décadas, aquí en Colombia,
un conocido dirigente gremial se permitió soltar ante sus compatriotas una frase lapidaria. Dijo él: la economía está bien, pero el país está mal. Algunos la entendieron como expresión de realismo político. A mí me pareció más bien expresión de cinismo ético y de analfabetismo jurídico. La recordé hoy oyendo a nuestros ponentes, que forman, por cierto, entre los más grandes juristas de España y de América. Ellos me hicieron pensar que ningún país del mundo, y menos en medio de esta crisis descomunal que estamos viviendo, puede ignorar que una economía al servicio del dinero más que al servicio de los negocios termina produciendo efectos deletéreos sobre el Estado de Derecho. La Opening Session de Caracas, organizada por el académico venezolano Humberto Moreno Musi, esta de La Paz, presidida por el académico boliviano Ramiro Moreno Valdivieso, la que realizaremos en Córdoba, que orientará el académico argentino Armando Andrué, y las que vengan luego, antes y después del Congreso de Cartagena de Indias, como ya lo anunció en su intervención el profesor Aragón Reyes, expresan la honda preocupación de las academias iberoamericanas por la suerte del Estado de Derecho en la región. No funciona bien. Incluso a menudo funciona mal. Las palabras del académico Sea Egaña sobre la situación de Chile no solo son aplicables para Colombia, por ejemplo, sino para casi todos de América. América es una región singular que, sin embargo, ha venido creciendo con su centro de gravedad situado afuera. Necesita recuperarlo para superar su desaliento. Alguna vez oí al presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, de visita en Bogotá, que su patria veía a América como una esperanza. Pues así tienen que vivirla sus ciudadanos. Para eso necesitan conciencia de sociedad plural, conexión entre derecho y cultura, sintonía cabal entre instituciones y comunidad. El derecho tiene que ser auténtica garantía de convivencia y las academias jurídicas iberoamericanas tendrán que ser protagonistas de alguna manera de ese propósito. Felicitaciones, señores ponentes. Felicitaciones, señores organizadores en la Academia de Bolivia. Felicitaciones, señores académicos, y ojalá todos podamos vivir este presente y el futuro próximo como lo hubiera querido Adolfo Suárez, como una esperanza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimado Augusto. Vamos a dar un voto de aplauso para todos los panelistas y organizadores. Y desde luego nos vemos en Córdoba con toda la rigurosidad académica. Señores distinguidos miembros del panel y académicos colegas, se levanta la sesión. Muchas gracias.